Así que bueno, vamos a comenzar con la charla de hoy. Es la segunda parte del tema de las psicopatías y vamos a ver un poquito cómo se juega en la relación de pareja también, ¿no? Bueno, a causa de los mensajes y más me pareció interesante porque había quedado pendiente algo para hablar la semana anterior y bueno, y a causa, como dije, de los mensajes, poder retomar un poquito el tema. Bueno, como dijimos, en particular las personas con psicopatía, digamos, los psicópatas, tanto puedan ser hombre o mujer, una de las características que mencionamos la vez anterior, principales, es que se definen por su característica de comportamiento antisocial, ¿no? Suelen carecer de empatía, no tienen culpa, no tienen remordimiento, son grandes narcisistas, es decir, piensan solo en sus deseos, en complacer sus propias necesidades, tienden a cosificar al otro, ¿no? Hoy vamos a hablar particularmente de lo que tiene que ver también con las relaciones de pareja, pero este tipo de personalidades se mueven en todas las áreas y ámbitos de la misma forma. O sea, esta es su personalidad con estas características y tanto en lo laboral, en la pareja, con la familia, es la misma modalidad. Son personas que tienden a ejercer el poder y el control, algo que dije la vez anterior y lo voy a repetir porque esto hay que tenerlo presente. En realidad uno supone que por la palabra, cuando los menciona, son fáciles de descifrar, ¿no? O de detectar, digamos. Uno podría imaginar como cuando ve una película y a veces aparece el personaje como muy definido a simple vista y no es así. En su gran mayoría son como, en algunos casos los llaman psicópatas integrados. ¿Por qué? Porque están integrados a la sociedad de una manera que suelen pasar desapercibidos. Y ni siquiera desapercibidos, digamos, porque muchas veces se destacan por su rol social o por el puesto que ejercen, es decir, aparecen camuflados, ¿no? Como personas respetables. A esto iba, les voy a recomendar, me recomendaron a mí y yo a ustedes, porque la vi y me pareció fascinante, una serie que se llama Dirty John, capaz que ya la han visto. En realidad entiendo que hay distintas versiones. La que yo vi se trata de voy a hacer una breve reseña, obviamente no la voy a contar, de la historia de una pareja que se conoce de adolescente, se casa, bueno, él es abogado, digo esto porque hay distintas versiones. Esta es la que vi yo. Bueno, es fascinante y muestra todo el proceso de matrimonio, la llegada de los hijos, bueno, un desenlace poco feliz, no voy a contar más, pero me refiero que va mostrando a lo largo de todo el proceso de relación las características de cómo se va moviendo el personaje, el psicópata, que en este caso es él, y las lesiones y el detrimento que va generando en la víctima, ¿no? Que es la pareja. Bueno, ahí se ve muy graficado y la verdad es de libro cómo está detallada cada una de las características de los personajes, tanto de él, que es el psicópata, como de su víctima, que es la pareja. Bueno, ¿qué suele pasar? Como dije, tienen grandes, como en este caso, ¿no? Era un personaje, un abogado de pueblo con características, reconocido, respetado y demás, y bueno, y en definitiva era un gran actor, como suelen ser, tanto en el hombre como en la mujer, no es cuestión de género. El psicópata siempre aparece como un gran actor, ¿no? Siempre camuflado. Es decir, suelen olfatear a sus víctimas en sus vulnerabilidades, ver las carencias e ir a colmarlas, ser complacientes, ¿no? Ese es el papel y la actuación. Pero son muy rápidos y veloces. Esa es una característica también a tener en cuenta. Tienen una gran velocidad. Yo pensaba cuando, en relación a esta característica, yo no sé si ustedes sabían que los cocodrilos son uno de los animales más veloces, ¿no? Yo alguna vez he visto un video donde muestran el grado de peligrosidad que tienen, pero aparte por la velocidad, de repente están quietos, ¿no? Parecen que están dormidos, y alguien se acerca y un bocado, o sea, la velocidad que tienen es impresionante, ¿no? Cuando va a capturar a la víctima, es decir, parece que están quietos, hasta muertos parecieran, y sin embargo
ahí agarran la presa. Bueno, así de alguna manera se mueve el psicópata. ¿Por qué digo esto y por qué soy gráfica así? Porque son muy rápidos y veloces. Son tan rápidos y hábiles para seducir al otro que de alguna manera cuando el otro se da cuenta, cuando la víctima se da cuenta, ya está como capturada, ¿no? A través de lo que sería el enamoramiento, ¿no? La fascinación, que es lo que suelen generar. Esto es lo que suele generar en la víctima, como una gran, al principio, idealización, deslumbramiento, obnubilación, ¿no? Como una especie de ceguera. ¿Qué es lo que en general el enamoramiento ocasiona? Con la diferencia que en este caso estamos hablando de una personalidad muy patológica, ¿no? Y que son relaciones que siempre dejan secuelas, grandes secuelas. Como dije, se entra como muy fácilmente y se sale con muchas dificultades y con un costo muy alto, ¿no? Se supone que en realidad, digamos, las personas con estas características, es decir, los psicópatas, han tenido una infancia que de alguna manera ha sido de manera permanente y duradera muy, pero muy negativa, humillante, con cuestiones de mucho desapego, de abandono, en algunos casos con abusos de todo tipo. Y bueno, son personas que se ha dificultado el proceso de socialización, ¿no? Digamos que en el resto de las personas por ahí se ha desarrollado de una manera normal, digamos, ¿no? Por eso se dice que se caracterizan por su comportamiento antisocial. Es decir, el resto, lo que podríamos definirnos como neuróticos, nos manejamos en una sociedad bajo reglas, leyes, cumplimos, intentamos, ¿no? Si transgredimos, tenemos emociones, sentimientos de culpa en algunos casos, si ocasionamos un daño a otro, remordimientos. Bueno, este tipo de personas no tienen remordimientos, no tienen culpa, pero obviamente pasan desapercibidos porque actúan como si los tuviesen, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso cuando hay una relación de pareja, son incapaces de amar. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo? Como si yo estuve con alguien que sí, no, en realidad son incapaces de amar porque el otro aparece en un lugar de objeto y cosificado. Lo que pasa es que esto no aparece de manera cruda a la vista y de manera tan simple, sino sería mucho más fácil de detectar, ¿no? Esto aparece, como dijimos, de manera camuflado porque actúan. O sea, ellos no aman, no saben amar, pero sí saben lo que se hace. Saben lo que hacen los que aman, por lo cual actúan como se amasen. Entonces se muestran como galanes o como, digamos, doncellas en el caso de las mujeres, digo, siempre complacientes, ¿no? Son muy atractivos y muy seductores en este punto. Estas relaciones siempre están centradas en mentiras, en infidelidades, siempre. Y también, obviamente, en la manipulación y en una interacción de tipo coactiva. ¿Qué sería la interacción coactiva? Es cuando de una u otra manera la víctima es inducida o obligada a hacer lo que por ahí no quiere. Quizás hasta de manera no explícita, ¿no? A través de la manipulación, obviamente. Por ejemplo, a ver, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de una paciente que estaba dentro de una relación con estas características, donde ella era una persona que antes de conocer su pareja tenía una vida social muy, muy amplia, ¿no? Compañeros de trabajo, a veces iban, digamos, al after office después del trabajo, tomar algo, un bar, se tenía amigas, se veía el fines de semana, amigos también. Bueno, en medio de esta relación, ella cuando llega a la consulta muy angustiada, en realidad venía por otros motivos, pero muchas veces a la consulta el paciente llega con una problemática, creyendo que es eso lo que lo trae, y en realidad aparecen un montón de cosas detrás que son las causas reales, ¿no? De su angustia o su consulta. En este caso, bueno, ella se encontraba en una situación donde se daba cuenta que gran cantidad de las amistades que tenía las había perdido, que gran cantidad de la gente con la cual compartía ya no estaba, y que solo estaba en una relación que en una primera instancia ella describía como una relación muy armoniosa, que era muy compañero, que era muy,
Bueno, a lo largo del tiempo lo que vemos que en realidad, más que compañero y cuidarla, lo que hacía era controlarla, ¿no? La llevaba, la traía, la iba a buscar. Cuando alguna vez lograba encontrarse con sus amigas, siempre él llegaba a mitad del encuentro y formaba parte del grupo como si fuese una más. Entonces, digo, a esto voy, que de manera coactiva terminaba logrando lo que él quería, que era ejercer el control, estar donde ella estaba con sus amigas, y esto es lo que también se tiende a hacer, ¿no? Que es a descalificar a las relaciones de la pareja, ¿no? El psicópata siempre tiende de manera muy sutil descalificar al resto, porque de esa manera va ganando terreno. Es decir, a través del tiempo, la persona, la víctima, se va cada vez, digamos, como alejando de sus afectos, cada vez se va debilitando más, y él va cobrando más protagonismo, ¿no? En su vida. Entonces ella definía esto como una relación, pero ejemplar, digamos, ¿no? De compañerismo. En realidad era una relación simbiótica, de apego, de control, donde no lograba aún darse cuenta que era una presa, más que una pareja, ¿no? De este tipo que tenía estas características. Esto uno lo ve mucho en las relaciones. Hay, obviamente, como dije antes, hombres psicópatas y hay mujeres psicópatas. La proporción es 3-1, no sé por qué, aún no se sabe cuál es el motivo, pero de 3 hombres psicópatas hay una, pero las hay. Es decir, hay también mujeres, no es una cuestión de género. Así que a cuidarse tanto hombres como mujeres de este tipo de personalidades porque suelen ser muy corrosivas. No pueden establecer vínculos, obviamente, de afecto, porque el otro es una cosa, no es una persona, no lo considera como un sujeto, por lo cual, digamos, son relaciones aparte de mucha tensión, ¿no? En una primera fase hay un gran como enamoramiento, donde la víctima está, dije, deslumbrada, y después entra en un proceso donde va sufriendo de a poco la desvalorización. Este tipo de personas, digamos, los o las psicópatas, actúan, digamos, de una manera muy sutil, siempre de una manera muy sutil, y como son actores, siempre van por lo que quieren, ¿no? Como dijimos, narcisistas para satisfacer sus propias necesidades, no le importa al otro, ni el daño que le pueda causar al otro. Fíjense en la diferencia con cualquiera otra persona de tipo neurótico que si ocasiona un daño, bueno, siente dolor, angustia, remordimiento, ¿no? Un tipo de emoción. Este tipo de personas son inexpresivas. De hecho, yo no sé si recuerdan que yo la otra vez comenté en experimentos que se han realizado, donde muchas veces se ponen fotografías, ¿no? Muy fuertes, a veces de crímenes, de criminalística, muy fuertes, y otras que no, que por ahí podrían ser de un paisaje, de un objeto, y la reacción del psicópata es exactamente neutral. Es como si viese un cuerpo diseminado o alguien que fue atropellado por un auto o alguien que fue asesinado. La reacción es la misma que si estuviese viendo el paisaje. Es decir, este tipo de personajes no tienen emociones. Eso se ve con mucha claridad en experimentos varios y en gente que se dedica particularmente a lo que son las psicopatías, ¿no? Como que es un gran interrogante, ¿no? Porque son personalidades muy intrincadas, ¿no? Y muy desagradables en algún punto, a pesar de que a simple vista parecen seductores o seductoras. En realidad se lo suele pensar, digamos, al psicópata como una especie de droga. Miren lo que digo, y de hecho los pacientes muchas veces son tratados como adictos. ¿Por qué? Porque en la medida que debilitan al otro, que lo van, digamos, cada vez paulatinamente quitando la autoestima, y se va volviendo el otro, la víctima más vulnerable, va cobrando más poder. Entonces el apego termina siendo mayor, ¿no? Entonces, fíjense que se termina generando una relación tóxica donde una cosa lleva a la otra y es muy difícil de salir.
En un primer momento está este enamoramiento que dijimos, después hay como un estado paulatino y simultáneo de desvalorización, y también hay un momento, digamos, de confusión en la víctima, ¿no? Este momento de confusión es muy interesante porque se da lo que se suele llamar una disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Disonancia cognitiva. Cuando la víctima comienza a tener internamente pensamientos encontrados en relación a la misma cosa, es decir, dos pensamientos o emociones que no concuerdan, ¿no? Cosas que no empieza a percibir cierta incongruencia. Bueno, esto es interesante porque esto es como un shock, ¿no? Hace que la víctima empiece a ver cosas y diga, pero ¿cómo? No es que me dijo tal o cual cosa, o no es que... Y empieza a ver ciertos aspectos reales de esta persona, de este camuflaje, y empieza a no poder creer, porque le resulta increíble, ¿no? Vas a ser como del príncipe al sapo, literal. Ahora, para este momento, esta instancia, tanto en el caso del hombre víctima o de la mujer están ya muy enganchados, ¿no? Porque otra de las cosas que hablamos es que muchas veces la carta de presentación de estas personas, como arma de seducción, es victimizarse. Puede ser contando su historia o mostrándose desde un lugar de sacrificio, desde un lugar... hay ahí una ambigüedad, porque por un lado se muestran y se creen que son los más inteligentes y que el resto no. Es lo que intentan hacer creer todo el tiempo, como dijimos, y es lo que se suele ver a simple vista de afuera, ¿no? Se los ve como idealizados, como que tienen una gran autoestima, cuando en realidad es, como dijimos, una carcasa. Es algo falso, es algo absolutamente irreal, ¿no? Porque justamente lo que no tienen es una buena autoestima. No tienen. Entonces, son personas que es como, su vida es un simulacro todo el tiempo. Por eso tarde o temprano, digamos, en algún momento, como se suele decir, muestra el hilacho, se cae el velo. Y es ahí donde aparece en la víctima esto que se llama disonancia cognitiva, que empiezan a ver que algo no les cuadra y no les cierra. A esa altura, obviamente ya tan involucrados, es muy difícil salir porque el apego es mayor, ¿no? O sea, la vulnerabilidad ha llevado que a mayor vulnerabilidad, mayor apego. Esta persona siempre se muestra totalmente incondicional, ¿no? Como que nunca nada le va a faltar, que siempre va a estar, pero bueno, es una cruda trampa, ¿no? Porque ya hemos visto en otros casos que en primer lugar en ninguna relación, así sea sana, la incondicionalidad es buena. Siempre es bueno que haya condiciones en toda relación, y más aún, con más razón en este tipo de personajes que suelen ser tan abusivos, ¿no? Como nombraban la otra vez uno de los oyentes que hablaba de los vampiros emocionales, ¿no? Es una buena descripción para rotularlos, ¿no? Vampiros emocionales. Chupan las emociones, dejan a la persona como despersonalizada, ¿no? A la víctima despersonalizada. Tienen la particularidad que hace muy atractiva estas relaciones, la adrenalina, ¿no? Suelen generar mucha adrenalina porque estos personajes son muy audaces, muy lanzados, a diferencia por ahí de los neuróticos que solemos medir las consecuencias, evaluar, somos más medidos. Bueno, este tipo de personajes tienden a ser más lanzados, más osados, más atrevidos. Entonces dicen lo que piensan, hacen lo que quieren, son más impulsivos. Eso en algún punto genera un tipo de atracción, ¿no? Porque pareciera que lo que inspira es seguridad, cuando en realidad estamos hablando no de seguridad en este caso. Algo que pasa en estas relaciones y siempre forma parte del contexto de una relación con una psicópata es el tema de la triangulación, ¿no? Esto tiene que ver con la perversión que se da ya de por sí y que establece el psicópata, ¿no? Siempre está en el aire esto del triángulo. ¿Qué digo con esto? Muchas veces las víctimas llegan al consultorio o en medio del tratamiento con estos personajes, se dan cuenta que se encuentran o se están transformando en alguien que no eran, ¿no?
de repente revisar teléfonos o inquietos o en estado de alerta, que a veces puede ser un personaje imaginario o real, porque hay mucha infidelidad en este tipo de relaciones, ¿no? Porque este tipo de personas se manejan así, son muy inestables. Ahora, muchas veces no son personajes reales, pero lo que sí se genera es este estado, genera el psicópata en la pareja, este estado como de alerta. Y sin darse cuenta, como dije antes, la víctima termina como una especie de detective, ¿no? Haciendo cosas que nunca hizo, que no entiende por qué las hace, como por ejemplo revisar correos, constatar la ropa, se tornan celosos, celosas, cuestiones que antes no formaban parte de su dinámica con ninguna otra relación. Bueno, esto tiene que ver con algo de lo que hablamos antes en relación a la triangulación. Suelen generar esto y armar todo como un ambiente enigmático porque gozan de esto. Es decir, en este punto el psicópata, el perverso, goza también de la incomodidad y la preocupación del otro, porque son relaciones basadas, no olvidemos, en la atención. Es una de las características. En una relación sana prima la tranquilidad y la paz. En una relación con estas características, lo que prima es la atención. Entonces, fíjense que esto que genera el psicópata, la triangulación, bueno, viene como anillo al dedo, ¿no? Porque genera atención, genera una alerta, como una desconfianza permanente, y la víctima dice, ¿por qué si nunca fui celosa? ¿Qué me pasa ahora, no? ¿Por qué me encuentro haciendo esto que a mí no me gusta? ¿No soy partidario o partidaria de esto? Bueno, es decir, esta modalidad que tiene el psicópata va arrastrando a la víctima a lugares desconocidos e indeseados, ¿no? Pero por su vulnerabilidad termina haciendo cosas que en realidad no entiende por qué. Nunca se suelen hacer cargo, ¿no? Siempre la responsabilidad es del otro. Una paciente tiempo atrás me había contado una situación muy grave con su pareja y recuerdo que en vez de hacerse, admitía la situación, pero en vez de hacerse cargo la responsabilizaba a su víctima, en este caso, que era mi paciente, de lo que había hecho, ¿no? Entonces, a ver, esto es un rasgo distintivo que tiene que ver con la manipulación y con no hacerse cargo, que está siempre, ¿no? Es uno de los pilares. La manipulación, la mentira, el no hacerse cargo, siempre buscar que la responsabilidad es del otro. Esto se ve con mucha claridad. Si uno está atento y les empieza a sacar la ficha, lo ve, ¿no? Y yo lo he visto mucho en el consultorio, pero por ahí en cuestiones también de orden sexual, ¿no? Donde ha habido algún tipo de de acuso en relación a algún tipo de transgresión sexual y donde lo admiten, pero de una manera totalmente camuflada, ¿no? Como si la víctima, en este caso, no importa la edad, miren lo que estoy hablando, hubiese accedido queriendo, sabiendo, es decir, nunca se hacen cargo, siempre la responsabilidad es del otro, nunca es personal. Por eso digo que más allá de la pareja, esto uno lo suele ver en los ambientes de trabajo de manera muy frecuente, donde siempre hay otro que tiene la culpa, pero nunca me hago cargo de lo que me compete. Esto lo hemos dicho, este tipo de personalidades no suelen hacerse cargo nunca, jamás, ni lo harán. Entonces, que nadie se engañe ni pierda tiempo pensando que este tipo de personajes va a pedir disculpas. O sea, pedir disculpas puede pedirlas, pero que realmente sean sentidas y sean realmente llevadas a cabo intentando un cambio, ¿no? Es decir, bueno, sí, me equivoqué y no, seguramente si lo hacen solo, como lo dije en la semana, en el tip, para lograr su objetivo, para que el otro acceda, ¿no? Para que me crea y yo seguir logrando, usufructuando sobre el otro, ¿no? Sobre lo que yo quiero para que me complazca. Solo ese es el objetivo, no hay un objetivo real. Por ejemplo, en el caso de infidelidades reiteradas, se disculpará. Por ejemplo, yo tenía el caso de un paciente que su pareja
era, digamos, de manera reiterada infiel, y más allá de las problemáticas que podían tener, en algún momento le plantea, bueno, separémonos, si no es lo que no, pero yo me equivoqué y apuntemos, bueno, otra oportunidad, bueno, y así vivan, ¿no? Era una cosa ya crónica, donde siempre aparecía la disculpa, pero una disculpa vacía, ¿no? Vacía de contenido real, digamos. Era una disculpa, era una farsa. En realidad la disculpa era porque ella no quería separarse, quería continuar, porque esta relación le traía muchas satisfacciones desde algún punto de vista, pero no era porque en realidad quería consolidar o superar la crisis. No estaba dentro de sus objetivos eran otros. Entonces, él seguía siendo útil para sus fines, digamos, ¿no? Entonces, por eso ella mentía o pedía perdón, ¿no? Entonces, esto porque muchas veces pasan los años, pasa la vida y mucha gente sigue ligada a gente con estas características, creyendo ilusoriamente en los pedidos de perdón y en las promesas incumplidas y que nunca se cumplirán. Pero no lo digo desde un lugar negativo, saben que no es mi posición, sino desde una cuestión real. Este tipo de personalidades no suelen cambiar, no se suelen hacer cargo, por lo cual, si yo quiero cambiar algo, en primer lugar tengo que hacerme cargo que tengo una dificultad al respecto, que tengo algo que resolver, que tengo un conflicto, que tiendo a hacer algo que lastima a los otros. Acá no hay culpa, acá no hay un hacerse cargo, por lo cual, digo, el perdón es de la boca para afuera, por lo cual no hay posibilidad de modificar algo. Acuérdense que les conté, cuando un perverso, un psicópata llega al consultorio, nunca llega porque desde un lugar de dolor, de culpa y de intentar mejorar algo en su vida porque siente que algo está haciendo mal. No, cree que lo hacen todo bien. Si llegan porque están inducidos o por una coacción exterior, sea del juzgado, sea de una pareja, sea un tipo de informe que le han solicitado de tal o cual lugar. Nunca llegan por una decisión personal. Y siempre, obviamente, terminan descalificando al otro, ¿no? Sea yo, sea quien fuere. O sea, siempre los demás son tratados, quizás de manera sutil, pero como idiotas. Entonces, ojo y atentos. Este tipo de problemáticas que traen los pacientes víctimas, uno los trata como si fueran adicciones, porque realmente así es como lo viven. Muchas veces logran tomar distancia, pero se sienten terriblemente mal, o sea, están dentro de la relación mal y cuando toman distancia se sienten peor. Entonces, es un círculo adictivo, ¿no? Que es muy difícil de cortar, como la droga, por eso digo que es una droga potente. Bueno, ahora vamos a ir un poco, porque está pasando rápido, a la parte para que después poder hacer como un pequeño cierre, a poder interactuar con ustedes, que es la parte que tanto me gusta y que me parece tan interesante. A ver, vamos a ver. Y les quería mencionar también algo, cuando yo hablé de la adrenalina, hay dos películas donde los personajes, hay una que la quiero volver a ver, que hace muchos años no la veo, que tiene más de 20 años, 9 semanas y media, ustedes la recordarán, porque son películas que han sido íconos. Otra es una que se estrenó hará 3 años, yo la vi hace no mucho, hace unos meses, y la vi por casualidad, porque la verdad no me parecía atractivo cómo la presentaban. Sabía que mucha gente la había visto y demás, pero la verdad que cuando la vi me llevó una sorpresa, quizás porque la vi desde otro aspecto, pero en ambas la particularidad es que la gente estaba fascinada con esa película. Más que nada por la parte de atracción sexual que despertaba el otro, en este caso los hombres, en ambos personajes masculinos, en las mujeres, en la parte sexual, ¿no? Como esta cosa tan fuerte y adrenalínica. Bueno, yo recuerdo particularmente una escena en la película 9 semanas y media, donde el personaje la lleva a conocer su casa, que era como una especie de galpón aislado, reciclado, como suele haber en Estados Unidos, ¿no? Como un gran galpón hecho un gran loft muy lindo. La lleva a conocer su casa por primera vez a ella, a la actriz que no recuerdo ahora el nombre, y en un momento, cuando ella estaba muy relajada, a gusto con él, le dice ella, qué lindo lugar y tan aislado de todo, tan tranquilo, ¿no? O sea, alejado de la ciudad. Entonces él le dice con una
linda sonrisa, muy seductor él, le dice, sí, podrías hacer cualquier cosa con vos acá y nadie se enteraría, ¿no? Te podría hacer cualquier cosa, algo así como... Fíjense y ahí se le ve a ella la expresión, esto lo recuerdo nítido, la expresión como de miedo en un momento, ¿no? Y después él se hace un chiste sobre eso muy rápido y pasa como desapercibido, ¿no? Bueno, ese es uno de los manejos del psicópata, ¿no? En general son grandes y buenos amantes, en general, que es una gran particularidad porque tienden a complacer, a buscar qué es lo que al otro le gusta, ¿no? A mostrarse como... Entonces, en general, no siempre, porque hay casos que no, pero es como que la parte sexual lo utilizan como un gran atractivo de seducción. Y fíjense que no es casualidad que estas dos películas, la segunda también, si no las vieron, véanlas, les sugiero, y quizás en algún momento puedan hacer una evolución de qué les parece. Pero así como en esta primera se ve ese aspecto perverso de él, donde en realidad la asusta y ahí genera como una situación de poder y ella se siente desvalida. Claro, en definitiva está con alguien que prácticamente era un desconocido, en un lugar donde él le dice lo que te podría hacer cualquier cosa con vos y nadie se enteraría, ¿no? Ahí aparece también hasta cosificada. Y después, bueno, la película ella se fascina con él, toda una cosa seductora, pero digo, en estas dos películas aparece el tema sexual como gran atractivo de wow, qué despierta este tipo en... Y fíjense que en realidad estamos hablando de personajes con un gran rasgo perverso, tanto en una como en otra, ¿no? En Las sombras de Grey, cuando la vi me sorprendí, la vi de casualidad porque encendí la tele y dije, bueno, ya que estoy la veo, y la verdad me pareció una película fabulosa, no desde el atractivo por ahí que en general ha tenido, sino por el trasfondo, ¿no? Porque en una parte, más allá de todo de toda su fantasía sexual o la que él despliega, bueno, detrás en un momento de la película, quienes lo vieron, cuando la chica está dormida, él empieza a hablar de su infancia y uno entiende todo, digamos, la trama de su psiquis, digamos, y de cómo se relaciona con las mujeres. Así que ambas películas, por eso digo, tienen como un gran atractivo desde el lado de lo sexual y cierta fascinación, que es lo que genera el psicópata y el perverso en sus víctimas, ¿no? Esos dos me vino como a recuerdo de las películas que he visto y donde esto se ve de manera marcada. Bueno, vamos a ir un poquito, a ver, a leer. Aparecen y cuando estás vulnerable te lavan el cerebro, claro, exactamente. De a poco van, yo digo que es como si fuese la capa de la cebolla y van como, ¿no? Sacando capas, ¿no? De tal manera que la víctima al final no se reconoce a sí misma. Tienden a camuflarse, perciben lo que el otro necesita y se lo ofrecen, exactamente. No desarrollan empatía, pudieron haber sido niños sobreprotegidos y sin límites que no aprendieron a trabajar el odio, se ven en chicos el trato en cual los animales, por ejemplo. Exactamente, esto es así, sí. Pueden ser en situaciones vulnerables, de abandono, o también sobreprotegidos, donde en alguna oportunidad hemos visto el tema de los límites, ¿no? Donde no hay límite que los padres hayan implementado en algún momento, y esto también genera como algo negativo y nocivo. Y acá hablan de algo que es verdad, en la psicopatía se ve mucho, cuando son niños, mucho el rasgo, o sea, mirando para atrás o cuando relatan acerca de su infancia, muchas cuestiones donde se pone en juego la impulsibilidad. Y por otro lado, el trato cruel a los animales. Esto es algo, pero es muy visto y más frecuente de lo que uno supone. Que han colgado el gato, que han jugado con el gato o con el perro, o que lo han atado a una calecita y lo han terminado. No, cosas terribles. Exactamente, es verdad. Eso es uno de los rasgos que se suelen ver, que es bueno estar atentos para cuando hay niños que tienen ciertas características, bueno, prestar atención y no tomarlo como, o minimizarlo, ¿no? Como juego. Tal cual, se produce el empobrecimiento en la vida de la víctima para poder dominar mejor. Claro, cuanto más vulnerable la víctima, más poder adopta el victimario en este caso. No se pueden poner nunca en el lugar del otro, no. De hecho, sí hacen que se ponen en el lugar del otro y pueden llegar hasta llorar, absolutamente, ¿eh? Pueden llegar hasta actuar, son los mejores actores, increíble. Y cuando se dan cuenta
que la víctima le saca la ficha son muy rápidos. Si uno los descubre en una mentira, automáticamente tiene la respuesta. Son muy rápidos. Por eso digo esto del cocodrilo, ¿no? A mí se me representa gráficamente, si alguna vez han visto algún video, si no, véanlo, de un cocodrilo que está quieto, inmóvil, parece muerto, y de repente, cuanto menos te das cuenta, se comió a la víctima, que es increíble. O sea, es así, y así actúan. ¿Tienen las mismas características hombres y mujeres psicópatas? Exactamente las mismas, sí, absolutamente. En un caso y en el otro totalmente seductores, se muestran muy hábiles, muy de decirle al otro lo que quiere escuchar, porque tienen la capacidad de leer al otro. No saben qué es lo que el otro siente, ¿sí? Pero sí saben leer a la víctima. Olfatean las vulnerabilidades del otro. Hombres o mujeres, y muchas y las hay. Te hacen creer que les importás, claro, exactamente, y que son grandes salvadores, ¿no? O salvadoras. Increíble, su objetivo es el aplastamiento total del desarrollo de la personalidad del otro, absolutamente, claro, porque el otro no importa como persona, el otro importa como medio para alcanzar un fin. Ustedes habrán visto que es muy común, y en los últimos años se han hecho conocidos algunos casos de los que le llaman que por internet, tipo que después le llamaban gigoló o algo así, porque conquistaban, por ejemplo, seducían mujeres. También el caso de hombres, recuerdo el caso de uno que se hacía pasar por capitán, viudo, era extranjero en Estados Unidos, era capitán de barco, viudo, tenía una hijita de 2 o 3 años, una cosa así. Bueno, o sea, esa era su historia, y él buscaba una pareja, o sea, miren, ¿no? Se mostraba como, era un hombre atractivo, porque lo que mostraban en las fotos, había salido en todos los medios esto, acá también en la Argentina han pasado cosas parecidas, en todo el mundo pasa, y recuerdo que él se había notado en una página de internet, no sé la cantidad, cuando empieza a saltar a la luz, porque había estafado cantidad de mujeres, cantidad de distintos países también, donde él, bueno, la seducía, se mostraba como un posible candidato, era el ideal. Era el pobre viudo ideal, que era un padre ejemplar con una hija huérfana de madre. Bueno, una cosa así, bueno, es un casi, digamos, a ver, no digo clásico porque no es tan habitual, pero hay varios casos de estos, ¿no? Donde desplumaba a las mujeres, en este caso el objetivo era obtener dinero y vivir de otros, ¿no? Porque son así. Muchas veces para alcanzar posiciones sociales, porque les suele gustar la vida fácil, esa es otra de las características, ¿no? Tal cual, la disonancia cognitiva, por eso es necesaria la terapia para la víctima, absolutamente. A ver, en este caso podemos decir que sí o sí es necesario, como en el caso de las adicciones, una terapia para poder resolver estas cuestiones, porque es muy difícil zafar, ¿sí? Hay una ambigüedad. No hace mucho el caso justamente de alguien conocido, donde me comenta de una relación y demás con ciertas características, lo veía con claridad la otra persona, y bueno, y en menos de poco tiempo otra vez presa de esta persona que uno podría definir como depredador, ¿no? Por eso digo, sí o sí es necesario la terapia, porque pueden llegar a causar estragos. Después dicen, le terminás creyendo lo que dicen, claro, totalmente, sí. Hasta que un día abrís los ojos, sí. Lo que pasa es que a veces cuando se abren los ojos es tanto lo que la persona está involucrada que primero tiene un proceso de no poder creer, este proceso que decía de confusión. ¿Será que están así o no? Porque el psicópata, yo les voy a decir, puede llegar, por ejemplo, a ver, digamos que yo estuviese con un psicópata, voy a dar un ejemplo. Y ayer en la calle, caminando, de repente lo veo de la mano con otra mujer, un ejemplo, con tal o cual ropa, tal o cual hora, tengo la certeza, al otro día yo lo veo y le digo, mirá, te vi ayer a tal hora, y no era yo, pero no eras vos, tenías puesto esto, estabas acá, allá, no era yo, estás equivocada, en absoluto, no me podés decir esto.
¿no? Puedes decir esto, no puedes acusar, no puedes ser tan cruel. La persona, en este caso yo, terminaría posiblemente estando con un psicópata en medio de esa situación y de estar involucrada, dudando de mi percepción, y llegaría a pensar, ¿será que vi mal? ¿Será que no era y que me equivoqué? Bueno, esta es la habilidad que tienen. Por eso lleva un tiempo hasta que uno logra poder correrse. Es tanto lo que manipulan que cambian al otro por completo. Claro, el otro termina siendo otra persona, por eso la terapia lo que permite es poder centrarse en uno y poder recobrar, digamos, parte de esto que han perdido, reforzar la autoestima, que es la única manera de poder salir un poco endeble de estas relaciones. Una pareja que tendría que ser un lugar de ternura y de refugio es todo lo contrario, esto es agotador absolutamente, sí. La triangulación puede darse también con los hijos, esto de ellos o yo. Sí, totalmente. Porque obviamente para tener control, divide y reinarás, ¿no? Es decir, en estos casos uno ve que tienden a alejar de las víctimas tienden a alejarse de la familia por ir gradualmente, sin darse cuenta, de las amistades, de los hijos. Esto es terrible. Y personas que siempre han tenido un criterio y que han sido por ahí buenas madres o buenos padres, terminan de una u otra manera complaciendo en este punto a su pareja, y es terrible, ¿no? Porque terminan por ir priorizando a la pareja que a los hijos en muchos casos. Esto sí uno lo ve. Esto puede llevar a la víctima a expresar ese dolor en lo físico, desbordar el dolor por el cuerpo y uno se termina enfermando totalmente. Totalmente. Siempre las situaciones de estrés, pensemos que estas relaciones son de mucha tensión, siempre las situaciones de estrés bajan el nivel de defensas. Y cuando tenemos las defensas bajas, somos propensos a enfermarnos. Por eso siempre uno se suele decir que el cuerpo habla, ¿no? Cuando uno no puede expresar algo en palabras, muchas veces termina somatizando, claro que sí. Y esto, fíjense en que también termina siendo un círculo vicioso, porque si se está dentro de la relación, esa persona, en algún punto, como en muchos casos, yo recuerdo el caso de una paciente que había contraído fibromialgia. En realidad a causa de todo lo que venía padeciendo. Bueno, esto en un periodo, cuando ella llega por esto que le dijeron que podía ser de causa emocional y demás, ella es cuando más aferrada estaba a su pareja, que era un psicópata literal, ¿no? Es decir, cuanto más vulnerable, más aferrada. Bueno, con el tiempo logró poder desprenderse, porque ella veía con claridad muchas cuestiones, pero como se sentía tan vulnerable, estaba más aferrada. Y él hacía uso de esto, ¿no? Era como un circuito vicioso, ¿no? Como pasa con la droga, de querer alejarse y no poder. Algo personal, de Serrat, así los describe exactamente. Son lobos con piel de oveja, dicen acá, exactamente. No se hacen cargo y si aparece la culpa, siempre es de la víctima, absolutamente, siempre la culpa es del otro, nunca de ellos, siempre terminan victimizados. O dicen, ya pasó, olvídate, no pasa nada, minimizan, por supuesto, no es para tanto, ya te pedí perdón, generalmente pierden la memoria, no se acuerdan de nada, totalmente, bueno, no se acuerdan o hacen que no se acuerdan de lo que les conviene, ¿no? Porque el ya pedí perdón, acá está muy bien lo que dicen, porque el perdón, sí, todos nos podemos equivocar obviamente en la vida y está bueno reconocerlo y pedir perdón. En este caso o en este tipo de personas, el perdón es de la boca para afuera. Es un perdón vacío, digamos, como dije antes, ¿no? O sea, no es real, es una ficción. Solo está al servicio de que es un medio para lograr algo que yo quiero. ¿Cuáles son las características de las víctimas que hacen que caigan en la seducción? Y en general, las víctimas, y tiene que ver con una cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que, por ejemplo, yo recuerdo una paciente hace unos años atrás que ella quería tener hijos, su objetivo era tener hijos y una pareja, pero era un objetivo como cualquiera puede ser, pero en este caso era algo ya obsesivo, ¿no? Entonces era tan obsesivo que en realidad no podía estar sola nunca, o sea, no diría, bueno, uno está bueno poder estar solo y bien y poder elegir mejor. Si uno, digamos, la avidez de estar con un otro por no estar solo es la posibilidad de elegir mal. Bueno, esto es lo que sucedió, ¿no? No fue casualidad, se encontró a su paso, no por casualidad, la encontró a ella
alguien que leyó su vulnerabilidad. Ella estaba más bien obsesionada con esto, entonces él lo primero que dijo que quería ser padre, que, o sea, una vez que supo que ella quería ser padre, que quería tener una pareja, que estaba cansado de mujeres que no tomaban, bueno, toda una serie parecía de película, ¿no? De carta de presentación de él, que cuadraba exacto al pie de la letra en lo que ella estaba buscando, ¿no? Por eso digo que es tan importante el trabajo cuando es necesario y cuando uno se siente muy vulnerable, el trabajo personal en una terapia, ¿no? Para poder reforzar y poder elegir y poder correrse o no de una relación si en este caso es tóxica. Acá dicen, a mi amiga el marido le decía que estaba loca, que todo lo que ella contaba de los malos tratos era mentira. Ella llegó a decirme que si ella desaparecía, que la busque porque tenía miedo que la interna en un psiquiátrico. Mirá vos. Claro, el grado de vulnerabilidad de ella, ¿no? De llegar a creer que él tenía el poder de internarla, ¿no? Cuando uno diría, ¿qué me van a internar? O sea, fíjense en cómo cuando tan vulnerable el otro cobra más poder. El poder de determinar o de lograr internarla cuando en realidad ella no estaba loca. Es Demi Moore, me parece. La de la película, me estás diciendo de 9 semanas y media, no es Demi Moore, no. Es la rubia alta que fue un ícono, la que bailaba detrás de la cortina, que hacía un striptease, detrás de la cortina que se veía la sombra, ¿recuerdan? Con Mickey Rourke era la película, pero no era Demi Moore. No recuerdo el nombre de la chica. Acá dicen, conociendo la manipulación de estos personajes, los reconozco y ya ni pierdo tiempo comprendiendo. Por supuesto, es que no, hay que intentar, hay que alejarse. Porque con comprender la verdad, si uno comprende tiende a quedarse comprendiendo y es un gasto de energía, hay que alejarse, porque no, hay que huir. Aunque es un costo que te lleva a alejarte de cuanta persona con este rollo. Dice, te deja en un lugar donde vivo o te amoldás al entorno sin involucrar. Exactamente. Por enfrentarme con esta clase de persona, poniendo en su lugar, te hace pagar un precio muy alto, modo de venganza solapada. Sí, bueno, a veces uno puede alejarse si es una pareja, obviamente, a veces no, si es una cuestión de trabajo, pero esto no quita que uno pueda poner límites. A ver, no comen vidrio, sabes con quién sí, con quién no. Por eso muchas veces suelen ellos mismos alejarse, ¿sí? Son muy inconstantes, se aburren con facilidad. Muchas veces ellos mismos cortan cuando se dan cuenta que el otro se está avivando, ¿no? U otras veces, bueno, cuando ya la relación es más larga, se va tornando desgastante y, bueno, lleva más tiempo que la víctima se corre. Pero muchas veces ellos mismos se corren cuando se dan cuenta que por ahí uno está viendo que no es lo que muestran y que no son creíbles. Hay psicópatas integrados que pueden ser parásitos en la convivencia, que mienten, viven siempre de otros, el dinero del otro siempre promete que van a hacer más, proyectan, gastan dinero, sí, proyectan, hacen gastar dinero a la pareja y no hacen nada. También vi que si se ofende la isla, se aísla y su víctima se angustia, no soporta el silencio que él lo hace. Claro, sí, porque es parte del proceso. Sentir responsable al otro hace que el otro intente remediar o intenta enmendar algo que hizo cuando en realidad no hizo nada, pero bueno, es el mecanismo de dar vuelta a las cosas, ¿no? De la manipulación. Y cuando acá dicen, en realidad, que son parásitos, en realidad si lo pensamos siempre son parásitos, porque siempre que utiliza al otro está haciendo usufructo del otro. Entonces en ese lugar, en realidad, más allá de cosificar al otro, son parásitos. Disfrazados de grandes señores, pero terminan siendo parásitos. En algunos casos, obviamente, ni siquiera trabajan, y entiendo a lo que te referís, y eso es verdad, hay muchos casos, como el caso de los vividores, o este caso que les mencionaba de internet que se ha hecho famoso. Acá mismo en la Argentina ha habido casos conocidos, que se inventan perfiles y que engañan a montones de mujeres. Compartir estos conceptos saludables. Después dice, además te preguntan, investigan tus miedos, tus deseos, etcétera, y cuando te abrís, claro, exactamente, ahí está. Olfatean, te conocen, te leen para saber por dónde ir, por dónde entrar. Kim Basinger, ahí está, Mickey Rourke y Kim Basinger, no recordaba el nombre, exactamente, es la que hace el striptease en 9 semanas y media. Esa película, si pueden, vuelvan a verla, si no, digamos, si ya la vieron, y si no, véanla porque es muy buena.
y es muy interesante, porque tiene que ver con toda esta temática. No, no era Sharon Stone, no. Kim Basinger, sí. Perfecto. Y acá, como dicen, vampiros afectivos, totalmente. Bueno, una de las cositas que quería decir, que también, que en general siempre las víctimas sienten como un desgarro terrible al alejarse de estas personas. Y cuando uno les pregunta qué es lo que extrañan de la relación, algo muy particular que no saben decir qué. Es decir, siempre en las separaciones hay un duelo y una pérdida y una sensación de desgarro, pero muchas veces en las relaciones con otras características se puede poner en palabras qué es lo que uno extraña, ¿no? Bueno, extraño la buena compañía, extraño esto, porque las relaciones suelen tener cosas buenas, estamos hablando de relaciones sanas, más allá de que puedan terminar por otras causas. En este tipo de relaciones, la víctima nunca, sea, vuelvo a lo mismo, hombre o mujer, nunca sabe identificar qué es lo que extraña esa relación. No lo puedo poner en palabras, porque en realidad es algo indescifrable y en realidad no es algo del orden, podríamos decir, de lo esperable, ¿no? En realidad ahí hay una frase que no recuerdo en este momento, no los une el amor, sino, a ver, alguien que me pueda ayudar, ay, 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 se me fue, ay, 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 bueno, ya vendrá, no puedo recordar, el espanto. No los une el amor sino el espanto, ahí está, ahí me acordé. ¿Qué pasa? De esta manera uno podría recordar si una relación hubo un amor sano, qué cosas puede extrañar de esa relación. Ahora, en estos casos, la víctima no. Puede recordar cosas efímeras, pero en sí no cosas que realmente son válidas y que hablan de una relación sana. Bueno, aquí dicen, la víctima tiene que trabajar en ella misma, en su crecimiento personal, para no buscar vínculos donde el otro aparece para salvarnos, por supuesto. Porque aparte, cuando son siempre una relación de duelo, es triste y doloroso y cuesta volver a empezar una relación, ¿no? Más allá de que se haga el duelo. Pero la realidad, claro, exacto. Perdón, no lo es un amor, sino el espanto de la milonga según Borges, exactamente. A eso iba. Lo que decía es que siempre queda temor de volver a pasarla mal, porque uno sufre cuando se termina una relación, pero en estos casos, más que temor, queda terror de cruzarse nuevamente con una, ¿por qué no?, de ser preso de este tipo de personas. Así que bueno, ojo, atentos, a cuidarse, a estar atentos y bueno, a buscar amor del bueno en todo caso y a cuidar el bueno, y si el amor que hay es del malo, alejarse, a preservarse, a quererse más, a cuidarse y no ser tan duros, porque muchas veces las propias víctimas son muy duros y son los peores verdugos de sí mismos. Yo he escuchado cosas terribles justificando a los depredadores o depredadoras y haciéndose cargo de cosas que en realidad debieran ser más permisivos y más, digamos, empáticos consigo mismos. Así que bueno, a cuidar y a alimentar la autoestima. Bueno, les mando un beso gigante, un abrazo, los veo el próximo sábado. Siempre es un disfrute estar con ustedes, compartir, intercambiar ideas. Que tengan una hermosa semana y un abrazo virtual para todos. Nos vemos.